Hola. Bien, habíamos hablado de la materia y habíamos hablado también de los estados de la materia. ¿Pero es posible que se pueda cambiar de un estado a otro? Sí, es posible. Y esto lo vemos a diario. Por ejemplo, cuando derretimos el chocolate para cubrir una torta y después este se vuelve a solidificar una vez que se enfrió. Otro puede ser una vela. Nosotros prendemos una vela y la cera, que estaba dura, que estaba en un estado sólido, se derrite y pasa a un estado líquido. ¿Sí? Y el ejemplo más común que podemos citar para tener un ejemplo bien desarrollado es el caso de un cubito de hielo. Nosotros un cubito de hielo, ¿sí? Lo podemos derretir, va a pasar a un estado líquido, ¿sí? Y después lo seguimos calentando y va a pasar a un estado gaseoso. ¿Por qué? Porque el agua, cuando empieza a hervirse, empieza a evaporarse, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo puede pasar una sustancia, como el agua, del estado sólido, líquido, al gaseoso. Todos estos cambios que hablamos son cambios físicos, que significa que solo cambian la parte física. Su estructura interna sigue siendo la misma, ¿sí? Es decir, es algo físico, es algo visual, no es algo interno, no cambia su estructura molecular. Bien, hablamos del cubito de hielo que lo calentábamos y se convertía en agua, y esa agua la seguíamos calentando y se convertía en vapor. También puede pasar al revés, ese vapor lo enfriamos, se convierte en agua, esa agua la seguimos enfriando y se convierte en hielo, se vuelve a convertir en un sólido. Entonces, cuando hablamos siempre de estos cambios, siempre son producidos por el calor, siempre hablamos del calor. Entonces, podemos definir que los cambios de estado se producen al quitar o agregar calor. Bien, ¿qué pasa si yo a una sustancia, a una materia, le agrego calor? ¿Sí? Más calor. Entonces, un sólido, cuando yo le doy calor, empieza a formar el proceso de fusión y pasa a líquido. ¿Sí? Luego, si yo lo sigo calentando, va a pasar a evaporización o se va a evaporar, ¿sí? Evaporación. Y va a transformarse y va a cambiar a un gaseoso, ¿sí? Entonces, cuando yo aumento el calor, pasa de un sólido a un líquido a un gaseoso, como hicimos con el ejemplo del hielo, ¿sí? ¿Qué pasaría en el caso contrario? Si yo le quito calor a ese material, a esa sustancia, va a pasar de un gaseoso a un líquido mediante el proceso de condensación. ¿Sí? Si le sigo quitando calor, va a pasar de un líquido a un sólido mediante el proceso de solidificación. ¿Sí? Entonces, entre cambio de estados siempre va a haber un proceso. Fusión es el proceso físico, ¿sí? En el cual un material pasa de sólido a líquido. Evaporación es el proceso físico en el cual un líquido pasa a un gaseoso. La condensación es el proceso físico en el cual un gas pasa a un líquido. Y la solidificación es el proceso físico en el cual un líquido pasa a transformarse en sólido.